Extraordinaria tarde, amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal? Cuéntenme cómo les fue con la comida, con el vino, con las uvas. ¿Cuántas uvas se comieron? Yo espero que se comieron muchas, pero que sus propósitos sean al menos 3, quizá 5 por mucho, pero que no estén teniendo tantos propósitos. Pero bueno, el día de hoy quiero platicarles porque al final es la primera semana del año, así que todos yo creo que estamos iniciando con toda la energía. Bueno, probablemente esta semana no, porque pues creo que seguimos como recuperando energía de todas las posadas y las fiestas y todo. Pero bueno, de aquí en adelante es un buen momento para retomar la energía que venimos arrastrando y tomar una actitud propositiva en la vida para el siguiente año, para este año que está empezando. Así que quiero proponerles algo que a lo mejor va a rayar en el doble sentido, pero que me parece una extraordinaria analogía. Creo que deberíamos empezar el siguiente año y vivir el siguiente año como si fuésemos muy buenos amantes. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ciertas personas con las que haces mucha química que cuando te acuerdas de ellos sonríes. O sea, hay gente que tiene esa cualidad. Pero bueno, subversivamente o en la idea de doble sentido, quería, para que se les quede un poquito más, verlo en la parte de amante como tal. Si hay niños, tápense los oídos. En ese sentido de cuando tienes a un muy buen amante, a alguien que siempre está al pendiente de ti y de tus necesidades, que cuando piensas en esa persona, sonríes y dices, ¿dónde estará? Y creo que nosotros deberíamos hacer eso con la vida, es decir, la gente que tenemos cerca debería pensar, ¿dónde estará Ale? Y deberían sentir una sonrisa de salir de ellos. La gente del trabajo, es decir, mi punto es, dejemos de hacer las cosas simplemente porque sí, o porque es mi obligación, o porque debería hacerlo. Y deberíamos comenzar a verlo con este sentido más de deleite, más de hacerlo porque lo siento, porque me gusta. Si tengo un trabajo en el que tengo atención a la gente, quizá entonces en lugar de solo ir y decir, sí señora, aquí está su sello, váyase, probablemente tendré una actitud más de sensibilidad, de realmente atender a esa persona, de tener una conexión de 3 segundos con esa persona, pero hacerle saber que estoy ahí para servirle, para atenderle. Y obviamente con nuestra familia, pues peor, con nuestros amigos, peor. La gente a quienes amamos deberían saber que les amamos y deberían percibir esa sensación y propósito de servicio, de atención, de preocupación por ellos, para que ellos en algún momento lleguen a pensar como, ¿qué estará haciendo Ale? Y logren sonreír al momento de pensar. Porque al final piénsenlo de esta forma, cuando tú tienes un muy buen amante, siempre vas a buscar la forma de verle. Es decir, por mucho trabajo que tengas o muchas actividades que tengas, siempre vas a buscar el espacio para decir, sí, voy a ir a ver a fulanito o a sutanita, porque sé que va a ser un momento de extasiante, un momento de diversión, un momento de risas, un momento de placer, que obviamente te termina llenando a ti como persona y que sabes que termina compensando el resto de cosas que dejas de hacer por verle. Entonces deberíamos convertirnos en buen amante de la gente, de nuestros amigos, del trabajo. Creo que a veces también el trabajo, estaba viendo el otro día estadísticas y está brutal, más del 80% de la gente odia su trabajo, pero creo que si ya estás ahí, si ya estás trabajando a pesar de que no te guste y a pesar de que es algo en lo que no te sientes totalmente satisfecho, deberíamos hacerlo con el gusto de hacerlo. Es decir, dejemos de hacer cosas a la mitad, dejemos de hacer cosas simplemente porque tengo que hacerlas o simplemente porque tengo la obligación de hacer. Comencemos a hacer las cosas por deleite, como un buen amante, por el placer de complacer a la otra persona y de complacerte a ti mismo a través del placer que proporcionas a la otra persona. Entonces, el objetivo para este año que empieza, damas y caballeros, ser un buen amante. Creo que más allá de la implicación sexual, obviamente, que hay en esta frase de convertirse en un buen amante, creo que este sentido que les propongo de tener la vida un poquito más hedonista, un poquito más en la búsqueda de placeres, un poco más en la búsqueda de satisfacer las necesidades y los placeres de los otros,
nos lleva también a interactuar desde otra perspectiva, no la perspectiva desde el deber ser, del debo estar aquí, debo trabajar, debo entregar, debo tener, sino desde el hecho del decido estar aquí y por ende voy a buscar satisfacer y dar placer a los demás. Y creo que también esta idea de autobuscar las cosas hedonistas en nuestra vida y buscar el cultivar el placer en sí, creo que es una búsqueda bastante placentera. Digo, creo que hay muchas vertientes filosóficas, unas de ellas hablan al respecto de buscar solo los placeres y la parte más satisfactoria de la vida. Y por otro lado hay quienes buscan que el sacrificio y el dolor es la parte importante. Para mí creo, y esto ya es súper personal y mi postura filosófica ante la vida, para mí creo que es tan importante el placer y el hedonismo como también es importante el carácter y el forjar el carácter a través de, no el dolor físico como tal, pero sí el dolor de resistir lo que tenemos que hacer. Entonces, combinándolos a ambos, me queda esta solución o esta postura ideológica en donde yo digo, carácter es hacer aquello que tú no quieres hacer y que te causa sufrimiento y soportarlo y transformarlo de forma que para la otra persona con la que tengas contacto se convierta en placentero tener contacto contigo. Y entonces te conviertes en alguien que resiste la frustración, el dolor, que lo gestiona, que aprende a gestionarlo, de forma que en las interacciones que tienes con los demás y en las interacciones que desarrollas con los demás, lo haces ver de una forma placentera. Y esto no con la intención de fingir que somos superhéroes, simplemente con la intención de transmutar aquello que yo recibo y decidir cómo quiero darlo. Así que la moraleja para este año y mi propuesta para este año es: convirtámonos en el mejor amante que puedan conocer los demás. Solo es esto. Me voy a ir hoy pronto porque si no luego me quedo aquí horas hablando con ustedes. Y entiendo que también tienen muchas cosas que hacer, están empezando el año y obviamente hay mucho que hacer. Muchas planificaciones que pulir y muchos calendarios y actividades que me imagino que ya deben estar en proceso de estar llenando. Gracias al equipo de Drorian por estar otra semana aquí conmigo. Estos muchachos siempre me sorprenden por su compromiso y la dedicación que muestran para estar conmigo y es algo que yo siempre agradezco y valoro mucho. Gracias a ustedes por estar de aquel lado. Recuerden que siempre estoy al pendiente de sus comentarios, de sus opiniones. Platíquenme a lo mejor cuáles son las características de sus mejores amantes y a lo mejor en qué momento ustedes se convierten en el mejor amante que su familia o que sus jefes necesitan. Eso sí, ya sin entrar sin el ámbito sexual, pero sí en la parte de qué forma a ustedes les gusta complacer a los otros y brindarse a los otros como este esmero de dedicación. Seamos buenos amantes este año, seamos gentes propositivas que busquen ayudar y complacer a los otros, sin olvidarse, y obviamente, y a eso voy, sin olvidarse de nosotros mismos, porque creo que con la primer persona con la que deberíamos ser un extraordinario amante es con cada uno de nosotros, en brindarnos placer, en protegernos, en cuidarnos y en saber que estamos brindando algo especial de mí para mí. Así que les mando un fuerte abrazo, los veo la siguiente semana.